Iniciamos la asignatura con el primer módulo, titulado Fundamentos para la práctica de la orientación basada en la evidencia, con dos objetivos fundamentales. Dejar claro qué es eso de una práctica basada en la evidencia y también poner las bases de los elementos más fundamentales para desarrollar la labor de la orientación profesional para el empleo. ¿Qué es esto de la práctica basada en la evidencia? Esta expresión ha sido acuñada fundamentalmente en el ámbito clínico, en el ámbito de la salud. Hace unos años, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, pues muchos profesionales de la medicina veían que había como una gran distancia entre lo que se avanzaba en la investigación, tanto por parte de pues, los laboratorios o las facultades de medicina, y lo que realmente se estaba llevando a cabo en la práctica diaria en los hospitales y en los centros de salud. Esta reflexión les llevó a generar algún tipo de procedimiento que hiciera un trasvase más inmediato, más eficiente entre lo que era la investigación y la práctica diaria. A eso se le llamó la práctica basada en la evidencia. Resumiendo los elementos básicos de esta práctica, que Morago en 2004 pasó o los expuso en un artículo muy interesante que tenéis a vuestra disposición entre el material del alumno, pues podíamos resumirlos en seis elementos o 6 pasos, porque casi son digamos consecutivos, ¿verdad? En primer lugar estaría la formulación de una cuestión precisa, basada en los problemas o necesidades del usuario. Es decir, acercar las preguntas que nos hacemos en el ámbito profesional a lo que realmente las personas que llegan al servicio que atendamos, puede ser de salud o puede ser de orientación, realmente están demandando, están necesitando. En segundo lugar, una de las cosas más importantes es que si queremos hacer una práctica en la evidencia, debemos antes hacer una buena búsqueda en la literatura científica anterior. Esto es algo que a veces no se realiza. Quizás porque ha sido bastante complicado acceder a esa literatura científica, sobre todo cuando estamos hablando de una literatura científica que está dispersa por todo el mundo realmente, ¿verdad? Con los actuales avances de los buscadores de publicaciones científicas, esto se ha solventado en gran medida. Y hoy podemos decir que es relativamente sencillo hacer una búsqueda intensa respecto a un problema concreto en todo lo que es la red mundial de publicaciones científicas, ¿vale? Eso es importante. Esto se hace más que nada para basar nuestra práctica en cosas que ya están comprobadas y no tener que volver a realizar pruebas pues, que ya se han hecho en otros lugares. Después de eso debemos tener un momento de reflexión, hacer una valoración crítica sobre esas evidencias, saber entresacar el grano de la paja y poder seleccionar aquellas investigaciones, aquellos estudios que realmente tienen más que ver con lo que nosotros queremos plantear. Una vez que hemos seleccionado esto y hemos visto qué tipo de intervención parece que la literatura científica pues afirma que es más eficiente, pues lo que tenemos que hacer es aplicarla, ¿vale? Con esas evidencias que hemos ido encontrando en la revisión de la literatura. Una vez que la ponemos en práctica, hay que realizar una evaluación periódica de la efectividad. Es decir, debemos hacer un control de los resultados, si realmente lo que pretendía esa práctica está consiguiendo lo que queríamos. Y finalmente hay que revisar y perfeccionar la intervención para poderla aplicar de forma sucesiva, de forma cada vez más eficaz. Estos serían los pasos de la práctica basada en la evidencia, y es esto lo que yo quería mostrar como un elemento al que sumarnos desde la profesión, desde los profesionales que trabajamos en la orientación profesional. ¿Qué pasaría si no hiciéramos esto? ¿A qué nos estaríamos exponiendo? Bueno, podemos identificar al menos 5 riesgos que corremos cuando nuestra práctica no se basa en la evidencia. En primer lugar estaría la desmotivación. La desmotivación
en dos sentidos. Cualquier persona medianamente crítica con su propio desempeño profesional, si no recibe información, si no recibe feedback sobre cómo le está yendo a las personas que ha atendido, a las que les ha prestado un servicio, pues acabará desmotivándose, porque tenderá a pensar que a lo mejor no ha sido tan eficaz como realmente ha sido. Asimismo, las personas responsables de los servicios, si no tienen una evaluación sobre los resultados, difícilmente van a poder hacer digamos una valoración positiva del trabajo de sus empleados, porque no van a poder medir más que cosas más cercanas de tipo administrativo, a cuánta gente atienden, cuánto tiempo están con ellos, pero no realmente si el trabajo se está haciendo en estándares de calidad y en estándares de resultado, porque no tiene información sobre eso. Y eso hace que muchas veces no se valore por parte de los responsables de un servicio el trabajo bien hecho y el trabajo que obtiene resultados, frente a la cantidad pura y dura de trabajo. Esto es muy habitual, por desgracia, en el ámbito de la orientación profesional, donde se plantean objetivos numéricos, pero difícilmente encontramos estudios rigurosos sobre si a esas personas que se les atiende están realmente consiguiendo sus resultados. Otro peligro que hay de no tener evidencia sobre el trabajo que hacemos es el prejuicio. Cuando un profesional se acerca a la práctica de cualquier actividad, lleva consigo algunos prejuicios pues derivados de su educación, de su cultura. Esto puede hacer que valore sus intervenciones hacia ciertos colectivos, ya sea por una característica de raza, de sexo, de edad, de cualquier otro tipo, les lleve a tomar conclusiones o creencias basadas solo en sus prejuicios, en lo que él pensaba a través de lo que pues ha ido educándose o de que ha visto en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y que no se base realmente en lo que efectivamente está ocurriendo con sus intervenciones. Muy similar a este peligro, el del prejuicio, está el de la generalización, de tal forma que si, por ejemplo, alguien tiene una mala experiencia o piensa que su trabajo no ha sido todo lo eficaz que él deseaba con una persona que tenía una característica determinada, aplicará este pensamiento, esta creencia a todas las personas que tengan esa característica. Un ejemplo que podría ser claro es que si yo, por ejemplo, hago una orientación a una persona que tiene un tatuaje muy visible y luego resulta que esa persona pues no consigue trabajo, pasa mucho por la orientación, o yo creo que no he tenido buenos resultados con ella, pueda generalizar y pueda pensar que todas las personas que tienen tatuajes tienen realmente problemas para la inserción laboral. Otro elemento negativo cuando no tenemos evidencia es que caemos en la rutina. El no tener información sobre si tu trabajo está bien o está mal hecho puede hacer que lo apliques de una forma mecánica, sin reflexión, sin tener ningún aliciente para poder mejorarlo o cambiarlo. Y haga siempre lo mismo con cualquier tipo de persona, independientemente de cuál sea su entorno, sus características, etcétera. Es un riesgo real y que, por desgracia, también es bastante habitual entre los orientadores, que a todos les dan la misma receta, o para todos café, ¿no?, como se suele decir. Finalmente, si todo esto ocurre, acabaremos siendo ineficaces. Es la conclusión más corriente, más frecuente, cuando no existe la evidencia sobre el trabajo que hacemos. Bueno, esto era para motivar, para reseñar lo importante que es que nuestro trabajo esté evaluado y esté basado en los conocimientos que ya se han digamos desarrollado desde otras experiencias alejadas o por otras personas que trabajan en nuestro mismo ámbito, aunque sea en otros países. Vale.